Ya. ¡Terminamos! ¡Listo! Hola, buenas tardes. Esto es Cuatro Puntos de Vista. Yo soy Marla. Yo soy Blas. Yo soy Gaby. Yo soy Oldri. Y yo soy Zelaida. Y en esta oportunidad estaremos hablando sobre la educación. Hoy tenemos de invitado a Blas Renaud. Blas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Me alegra muchísimo tenerte como parte de este proyecto que iniciamos nosotros como amigas, pero que de alguna manera la familia también está involucrada. Y así vamos creando esta red que se está formando a través de Cuatro Puntos de Vista. Entiendo que ya tú tienes más o menos una idea de lo que nosotros hablamos, discutimos sobre la educación, el punto de vista que cada una le dio. Así que comienzo por preguntarte, quisiera agregar que Blas es sociólogo y que él es investigador en el tema de economía política y políticas educativas. Por eso es que quisimos que él estuviera aquí con nosotros esta tarde, hoy. Bueno, déjame comenzar con esta pregunta. ¿Qué piensas tú que está pasando con la educación? ¿Cuál es tu opinión sobre la educación, sobre el sistema educativo? Ok, lo que pasa es que yo las leí con muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer y además me parece un proyecto muy bonito que ustedes estén haciendo esto ahora, sí. De verdad que, y además me siento súper honrado porque creo que soy el primer invitado, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces muchas gracias. Pero bien, lo que yo suele pasar es que la gente confunde sistemas escolares con educación en general. Yo lo decía y he estado conversando con Zelaida, y es que la educación está como en muchos lugares. Hoy en día la educación suele estar en muchos lugares, suele ejercerse de muchas formas, y lo que suele pasar es que se confunde el sistema escolar con el sistema con la educación en general. Entonces, lo que uno percibe de los sistemas escolares hoy día es precisamente que suelen estar mucho más atrasados, van como asincrónicamente, van como un pelín atrasados respecto a cómo va creciendo la sociedad, cómo se va diversificando, cómo se van generando polos educativos en muchos lugares. Pero ¿por qué pasa eso? Porque es que lo que pasaba normalmente, o sea, cuando se inventa ese aparatico que se llama sistema escolar, que hay una escuela en donde la gente entra en primer grado y salen en sexto grado y luego en primer año de bachillerato o como sea que sea el sistema escolar del que hablamos. La idea es que esa gente se forme para estar integradas en mercados laborales o estar integradas sí, fundamentalmente. El siglo XX tiene un sistema educativo que es para mercados laborales. Por lo que la normalidad es lo más importante. Es decir, si usted se pone muy espontáneo, mire, eso no sirve en el mercado laboral. Eso es lo que pasa en los sistemas escolares en general. ¿Qué pasa? Que a partir como de los años 90, lo que es la discusión en los sistemas escolares dice, pero ya va, mi pana, aquí está pasando algo. O sea, aquí primero no sabemos lo que está pasando dentro de las escuelas, la primera cosa. Lo segundo es que notamos que los docentes no son iguales que antes, están súper más flojos. Y después necesitamos gente que comprenda mucho más lo que está pasando en las sociedades. Es decir, no le vamos a dar, a endosar a los sistemas escolares para que hagan lo que tienen que hacer sencillamente en términos de normalidad, sino porque no nos planteamos la discusión sobre el tema de la equidad, que ese es el punto siguiente. Y ese es más o menos el inicio de nuestra vida escolar, más o menos comienza por ahí, ¿no? Pero se intensifica mucho más al final de los 90 y ya en los 2000, en la discusión en general, y hablo la discusión que lleva los multilaterales como UNICEF, como UNESCO, o como las discusiones que lleva la Organización Internacional de Educación, que está en Suiza, por cierto, es básicamente decir, no, es el tema de la equidad, es el tema de la igualdad de oportunidades, pero no igual, o sea, la igualdad de oportunidades no entendida como antes, es como que todos son iguales y deben saber lo mismo, no, es que la gente
viene de diferentes puntos de partida. Entonces, esos diferentes puntos de partida deberían ser entendidos por la escuela y procesados para que la gente se integre desde su punto de partida. Eso es una cosa súper reciente, digamos, en política educativa, porque esas discusiones son muy viejas. Piaget es mucho mayor, Zelaya lo sabe, o sea, Piaget, Vygotsky, toda esa gente que son como, digamos, los precursores de la teoría constructivista, ¿no? ¿Sí? Se llama constructivismo, ¿no? Pero eso es muy viejo, pero digamos, la integración de esas ideas es reciente. Fíjense, mi mamá, yo no sé si tu mamá, Marla, pero mi mamá es docente. Mi mamá estudió en la Escuela Gran Colombia en Venezuela. La Escuela Gran Colombia en Venezuela era una escuela súper formadora, súper importante. Mi mamá incluso se siente muy orgullosa y creo que todos nos sentimos muy orgullosos de que mi mamá haya estudiado en la Escuela Gran Colombia. Mi mamá es una maestra, por cierto, el nombre no es casual, es una maestra normalista. Es de la escuela normal. Claro. Eso es una herencia francesa. Es una herencia de las escuelas francesas. ¿Qué es mi mamá básicamente? Fue formada para ser funcionario público. Mi mamá cuenta que cuando ella iba a las prácticas, que eran en La Guaira, por cierto, había una señora que yo siempre me la he imaginado como con unos brazos muy gruesos, así que se ponía en la parte de atrás del salón, ¿no? Y la vigilaba, ¿no? Y la vigilaba, la corregía, o sea, era una cosa además súper de entrenamiento. O sea, en ningún momento ahí se discutía, por ejemplo, el tema del aprendizaje. Ahí se hablaba sobre todo en esa época de enseñanza, no se hablaba de aprendizaje. Es la enseñanza. Entonces tú te adaptas y entras. Si no te adaptas, te jodiste. Es que yo creo que eso es una de las cosas a las que yo me he sensibilizado, si se puede decir. Y encuentro eso, que estamos en un sistema en donde la gente todavía no le sigue gustando lo que es diferente. A la gente lo que no es normal, a mí no me gusta. Eso requiere mayor esfuerzo. Y entonces esas personas que son diferentes se van dejando a un lado. Y yo creo que eso pasa justamente en un aula de clases, ¿no? Y por eso yo hablaba sobre lo que es la empatía. Porque si nosotros entendemos la empatía como ponernos en los zapatos de la otra persona, entonces para nosotros es más fácil decir, bueno, este niño es diferente, pero yo lo acepto como es y yo voy a tratar de llegarle a ese niño. Porque yo creo, no sé, yo diría que más que ser una maestra normal, ¿no? A mí me gustaría ser una maestra en donde yo tengo así como una especie de... ¿Te acuerdas de las lucecitas esas de bengala? Que se encendía. Eso es lo que yo quisiera. Y es tan lindo cuando yo trabajé como voluntaria en el colegio de mi hijo. Y cuando un niñito me preguntaba algo y yo le explicaba, y ver esos ojitos así que hacen así, ese chispazo, ¡ting!, que finalmente lo entendí, a mí me parece, no sé, hermosísimo. Y yo creo que como maestra, todo el mundo quisiera hacer eso. Y por otra parte, también pienso que ese pensum de los maestros, yo no sé si se cubre. Yo no me quiero meter en ahondar mucho en eso, pero yo digo, la educación va avanzando o los sistemas educativos van avanzando y estamos respondiendo a esos cambios actuales, a los que estamos viviendo hoy en día. La respuesta es no. ¿Y cómo hacemos para que ese maestro mejore su función, ¿no? Bueno, eso de verdad que es como una... no sé, o sea, es linda la pregunta, pero la respuesta creo que es como un poco decepcionante, porque además es muy complicado. Es decir, yo lo que creo que pasa es que, insisto, los sistemas escolares tienden a estar más retrasados respecto a lo que pasa en las sociedades. Y ahora le exigimos mucho más. Pero como que se quedaron por mucho rato, Blas. O sea, porque yo entiendo que pueden ir atrasados, pero irse acompasando. Pero que es que... Claro, sí, la brecha es muy amplia. Exacto. La brecha es muy amplia. Es muy amplia. Y además no solamente que es amplia, sino, por ejemplo, y es además muy de mucha desigualdad. Hay una escuela, por ejemplo, la famosa escuela Ávila en Caracas, en Venezuela. Ah, que la hablamos. Claro, esa escuela, pero claro, es un billete. O sea, vamos a estudiar los egipcios, las pirámides egipcias, nos vamos para Egipto, ¿no? Entonces, imagínate tú
lo desigual que puede ser eso. Obviamente un chamo que salga de esa escuela va a estar muchísimo más integrado en un mundo como el actual, que es un mundo globalizado, que es un mundo con muchísima tecnología. Claro, lo que pasa es que la formación de los docentes es terriblemente, y ahí sí puedo que me eche encima un montón de docentes, ¿no? Yo di clases mucho tiempo, sí, pero yo di clases mucho tiempo en la escuela de educación. Mucho tiempo no aguanté. En realidad fueron, bueno, eso podrán decir ustedes que es mucho. Fueron 4 años, pero eso para mí es muchísimo tiempo. O sea, porque cada vez yo hacía como reflexiones, digo, yo estoy ayudando, yo estoy formando a la gente. Y me pasó algo que si quieres les cuento para que vean cómo de atrasado está la formación de los docentes, incluso en la Universidad Católica, que se jactaba o siempre se ha jactado de ser una buena universidad. Yo recuerdo mucho que cuando yo comencé a dar clases allí, yo dije, bueno, yo tengo que leer Piaget, pues, porque es el tipo, ¿entiendes? O sea, Claro. y tengo que leer Vygotsky, yo tengo que leer Vygotsky, pero claro, yo no puedo leer, yo no soy pedagogo, ni me interesa hacerlo, pero yo voy a estudiar sociología hecha por Piaget. Hay un libro espectacular de Piaget que se llama Estudios Sociológicos. Y yo me lo leí, y entonces mis estudiantes se lo leían, y era complicadísimo porque eran unos chamos que además el nivel es muy bajo. El nivel normalmente del estudiante que entra en educación tiende a ser muy bajo. El más alto es comunicación social, etc., ingeniería. Claro. Entonces, bueno, pero fíjate, Blas, tú sabes qué es lo lastimoso de eso, y disculpa que te interrumpa, que la demanda es la que hace que eso suba o baje en ese promedio. En cambio, debería ser las cualidades y las competencias que tiene la gente para poder ser educador, y resulta que no es eso, sino que como se demanda más comunicación, entonces ahí el perfil sube. Pero es muy grave porque, bueno, hay países que han resuelto ese problema. Como pienso en Corea del Sur, sí, básicamente los tigres asiáticos. Pero es un problema constante en los sistemas escolares. Ok, pero volviendo al tema que les he hecho el chisme, porque además siempre me gusta echarlo así, y lo he echado en público en la Católica, con todos los docentes, inclusive con la persona aludida, que nunca la nombro. Porque claro, además ellos dicen, nosotros somos constructivistas. Coño, son constructivistas, yo tengo que estudiar esta vaina, yo no puedo entrar en esta escuela sin dar clases. Sí, bueno, y me puñalé Piaget, ese libro de Piaget en particular. Y un día me encuentro este personaje que es una militante, una activista del constructivismo, y yo pensaba, le digo, me lo encuentro en un pasillo y con mucha culpa le digo, fulanita, me estoy leyendo Piaget. Entonces me dice, sí, ¿qué libro? Le digo, bueno, no es el libro, es uno que se llama Estudios Sociológicos, pero muy bueno. Me dice, qué interesante, me dice, que es una activista constructivista. Entonces yo le digo, pero mira, pero está bien, así como con culpa, ¿no? ¿Qué libro me recomiendas de Piaget? Y me dice, bueno, yo en realidad, yo nunca he leído Piaget de la Fuente. Me imaginaba que ibas a decir eso. Sí. Entonces tú dices, coño, pero qué fuerte. Después hice un estudio sobre indígenas en Venezuela y escolaridad, y estuve viajando por muchos lugares, y después me di cuenta y decía, y esto que voy a decir de repente no es lo conveniente para decirlo, pero llegó un momento que yo decía, la escuela no sirve para nada. No, está bien que lo digas, porque yo creo que ese es el sentir, no sino ese es el sentir popular. La educación, la escuela no sirve para nada. La escuela no sirve, entonces tú dices, pero la escuela no sirve para nada. Y esa es la razón por la cual al final terminé migrando del tema. Y ahorita estoy casualmente terminando un estudio sobre fe y alegría en América Latina, y al final terminé siendo yo como el responsable del estudio completo, que sintetiza los 6 países que estamos estudiando. Y claro, tengo la fortuna de que estudié mucho y entonces uso lo que usé, pero sigo viendo, o sea, esta vaina es un mastodonte que para moverlo es demasiado fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque además está tomado por intereses gremiales, está tomado por intereses políticos. O sea, tú dices, wow, ¿cuándo se vuelve a sincronizar? No lo sé. ¿Cuándo estuvo? Yo creo que el momento estelar del sistema. Eso te iba a preguntar yo, que ¿cuándo estuvo? A ver si teníamos una referencia. Yo creo que el momento estelar es el momento que mi mamá era docente, y el momento que mi mamá estudió. El que mi mamá estudió. Sí, el momento de nuestros padres, porque era una vaina perfecta. O sea, ¿qué es lo que necesita? Vaya, entra, sale. Yo creo que en los años 40, la posguerra, básicamente. Increíble. Pero después, en los 80, bueno, en Venezuela pasó una cosa terrible. Imagínense, de hecho esta historia. En Venezuela eliminaron las escuelas normales.
Ajá, me acuerdo, que mi Una mamá vaina, le daba un ataque. en el año 84 deciden que las escuelas normales desaparecen. Entonces, ¿pero qué vaina es esta? Yo cada vez que he hecho esta historia con investigadores de otros países, me dicen, no, tú estás equivocado. Dice, no, hermano, eliminaron las escuelas normales. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque había que universitarizar a los docentes. ¿Cómo es la vaina? Había que universitarizarlo, había que hacerlos universitarios. Entonces, y digo, entonces, si hay un argentino en la sala, me dice, no, nosotros hicimos lo mismo, pero nosotros pues, hicimos una transición y los... No, aquí en Venezuela no. En Venezuela hubo 10 años, que hubo que esperar 10 años para volver a sacar docentes, porque eliminaron las escuelas docentes. Entonces, una cosa loca. Pero yo veo, o sea, yo estaba muy preocupado, porque yo tenía más o menos 10 años que no trabajaba el tema, y tenía un colega que estaba como responsable conmigo de uno de los artículos que estábamos escribiendo, y le digo, coño, pana, ponme al día, qué dice esta gente, qué pasó con Tedesco, qué pasó, le pregunto por unos autores. Y entonces al final él me mandó un montón de cosas y estuvimos leyendo juntos. Entonces, coño, no ha pasado nada. O sea, mi ausencia no ha pasado nada. Qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste, porque con eso yo terminé, de hecho, lo que yo escribí. ¿Qué va a pasar con las generaciones venideras? O sea, porque lo que nosotros estamos, digamos, dentro de un sistema que también era normalito, ¿no? Si se quiere. O sea, cada uno terminó, se graduó, cada uno de nosotros tiene un título universitario, ¿no? Y el que tenía algún problema de aprendizaje pasó bajo el radar. Hoy en día no. Hoy en día se le presta mucha atención a los niños con problemas de aprendizaje, ¿no? No tienen quizás el apoyo necesario, pero, digamos, hay un cierto presupuesto para esos niños. Un presupuesto que es como comunitario. No te lo aplico a ti solo, sino hay otros niños, o simplemente papá y mamá, ustedes tienen que tener dinero para tener esto, lo que el niño necesite, porque públicamente no lo van a conseguir. Olvídense. Sí, pero sobre todo eso que dice Blas, el contexto donde está cada niño, porque no todo el mundo, todos los niños tienen esa posibilidad de estar en el colegio Ávila y tener acceso. Efectivamente. ¿Qué pasa con esa población de esos niños que no tienen recursos económicos? Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, se abre una brecha social brutal entre los que estudian y los que no estudian. Entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Eso que es lo ya pasa. existe. Que ya existe. Que ya existe. Sí, pero... Y entonces, lo que hace es socavar la mano. Pero, claro, pero también hay otro detalle. O sea, claro, eso es si ponemos si estamos poniendo todos los huevos o todas las expectativas, para decirlo de mejor manera, en la escuela. Yo creo que al final la sociedad se educa. O sea, una de las cosas que yo estaba en Navasanuca es un caño que queda en el delta Macuro, que para llegar allí duré 8 horas en un bote. Wow. Allí es una comunidad indígena de Guaraos, espectacular la comunidad. Y entonces entrevistaba y tal. Y yo vi una cosa y dije, mira, aquí está la vaina. El docente, para distraer a los chamos, el fin de semana, el tipo tenía acceso a DirecTV. Y entonces los chamos estaban viendo Gladiador, si no me equivoco. Y dices, aquí está. Eso es lo que va a pasar. La gente se educa. O sea, la gente no va... Las sociedades se tratan de educar a su gente de la manera, hay más costoso y menos costoso. Pues. Bueno. Pero eso pasa. O sea, es decir, eso va a pasar. Pero eso sí, entonces cuando trabajas en la formalidad, y aquí dejo la experiencia en Navasanuca, me acuerdo que hice una entrevista a un docente, y me dice, yo le digo, mira, una pregunta, me dice, votamos unos muchachos que encontramos teniendo relaciones sexuales. Una parejita, un muchachito y una muchachita. ¿Qué edad tiene? Me dice, 15 años. Me dice, 15 años. Me dice. Interesante. Entonces le digo, además la sexualidad pero le digo, ¿y dónde estaban haciendo? Yo sabía dónde lo habían hecho. Fue aquí en la escuela. Me dice, no, en su comunidad. En su comunidad. Entonces después le digo, y una pregunta, ¿cómo es la educación sexual en la escuela? Entonces me dice, claro, esos chamos tienen 15 años, pero estudian tercer grado. Me dice, es que eso, entonces, claro, pero entonces mira lo que dice. Dice, es que eso no está en el programa de tercer grado. Claro, imagínate. Sí, obvio. Ay, pobrecito. Sí, pobrecitos los niños que, exacto, las hormonas le patean, pero
Y no, pero entonces, ¿qué pasa? los patean, ¿para qué? Es correcto. Entonces, además el tema de los indígenas es súper interesante, porque además en las comunidades indígenas hay unos ritos de iniciación de la sexualidad. Entonces, los varones tienen un rito de iniciación, que tienen que ir a casar con el papá, tienen que hacer unas vainas, y las chicas, cuando le viene la primera menstruación, la menarquia, la abuelita o la mayor de la casa la agarra, la pone en una hamaca, que no pise el piso, porque si no se pasma, y entonces no puede tomar nada, no puede rascarse con las uñas, tiene todos unos ritos espectaculares. Bueno, cuando eso pasa, hay escuelas que botan a las carajitas porque faltan una semana porque le vino la primera menstruación. Imagínate. No vale. No vale. No. O sea, nada. Esta mierda no sirve. Pero fíjate algo, Blas, imagínate, si en una comunidad no pueden adaptar el pensum de tercer grado a la realidad de esa comunidad, exacto, donde los que tienen en tercer grado están en 15, tienen 15, calcula tú pues la sociedad completa. Échale el bicho pues. Eso es. Si una comunidad, porque cuánta gente, yo de verdad, qué pena, pero no tengo una idea clara de cuánto puede ser ese tamaño de población, Blas, cuánta gente hay ahí. Pero es que lo peor, imagino, ¿no? Audrey, lo peor no es eso, es que el docente es guarao. Wow. Pero es que triste. A ver. Hay mucha empatía. Empatía, Marla. Hay mucha. Bueno, es que efectivamente, es que mira, la empatía no solamente afecta, te digo, bueno, creo que ya lo dije, ¿verdad? A la gente que no tiene ningún problema. O sea, la empatía es una cosa que se tiene que aplicar a todo el mundo. Porque entonces, si tú entiendes que a los 15 años tus hormonas ya te están golpeando, pero tu programa educativo es de tercer grado, pero si tú entiendes cuáles son las necesidades de esos niños y te pones en sus zapatos, tú ni siquiera discutes, bueno, ¿lo voto o no lo voto? ¿Qué hago? No, eso no forma parte de la discusión, pero simplemente vivimos cada uno en lo suyo, ¿no? Y yo creo que si hay cambios en la educación o en los programas educativos, son cambios de forma, pero no son, no de fondo, simplemente de forma, ¿entiendes? O sea, porque hoy en día tú ves que pareciera que la educación como que va más avanzadita, más moderna, estamos usando unos tablots que son, qué sé yo, súper modernos, que las maestras escriben, las respuestas aparecen, y yo, que a mí me encanta estudiar, a mí me encantaría volver a la universidad a hacer uso de todos esos gadgets. Pero se actualiza en tecnología, más exacto, no en lo que es... Por eso, es un cambio de forma, no de fondo. No vamos a donde tenemos que ir, vamos a la raíz del problema, qué es lo que está pasando aquí. Y creo sí, pero yo al final creo, yo lo que tengo es confianza en que las sociedades siempre van a tener lugares en donde la gente se educa. Entonces, bueno, mira, la escuela. Ya llegará el momento. Es que creo que ese era el tema de terminaremos todos siendo autodidactas, educándonos nosotros mismos y tomando la educación de otros sitios, no sé. No sé si es por autodidacta, sino que al final siempre pasa. Es decir, tú no vas a confiar más en una institución que no es confiable. Claro. O sea, efectivamente. Claro, es terrible lo que estoy diciendo. Además, yo no sé si yo debería decir pregunto, Blas, ¿y cuál es el objetivo de ese estudio que tú estás haciendo de Fe y Alegría? ¿Cuál es la meta final? Claro, lo que pasa es que Fe y Alegría tiene sus particularidades. Por ejemplo, hay toda una tendencia dentro del tema educativo y la pedagogía que está asociada al tema del diálogo. Eso que dice Marla sobre la empatía. Y eso está asociado a Paulo Freire, no sé si lo conocen, Paulo Freire. Es un autor brasileño que tiene mucha influencia, sobre todo en la educación en América Latina. Bueno, y en Quebec también. En Quebec yo tenía más de un compañero que sabía del tema de Paulo Freire, etc. Es lo que llaman una educación dialógica. Bueno, el tema con Fe y Alegría es más o menos la historia de todos los sistemas escolares. Es decir, comienza con un impulso muy dialógico, pero al final termina una burocracia. Pues. Entonces, termina un docente pero como es lógico, además, pues, el CEPANA necesita comer, necesita ganar un dinero, ¿no? Sin embargo, no es mentira. O sea, la formación de los docentes de Fe y Alegría está por encima del promedio de las escuelas públicas, ¿no? Y sin embargo todavía tienen peos de equidad y tienen peos de empatía. O
sea, hay toda una discusión sobre, mira, Wow, pero equidad y fe y alegría, ¿te imaginas? Claro, pero está en la mesa, está planteado, por lo menos. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil. O sea, no es cualquier cosa. O sea, Bueno, claro, pero por claro, lo menos. lo que tú decías, o sea, definitivamente es como un monstruo, ¿no? Que uno está enfrentándose y tiene diferentes cabezas, diferentes brazos, diferentes piernas, y cómo atacamos cada uno de esos, ¿no? O sea, atacamos uno, pero nos sale, todavía nos queda el otro monstruito por allá, y el otro, y el otro, y el otro. Yo quería mencionar algo, ¿no? Sobre los puntos de vista de cada una de nosotras. Y voy a comenzar por el de Audrey, que también, a lo mejor tú, Audrey, tienes alguna pregunta específicamente para hablar, que era sobre, en el caso tuyo, era sobre la integración de las habilidades blandas. Porque además de todos los problemas que vemos, ¿no? Que nosotras podemos puntualizar, empatía, una de las cosas que Audrey señala es eso, es que no hay integración de las habilidades. ¿Tú quieres explicar eso, Audrey? Sí, esa Blas, yo te quería preguntar a ti. Pero además leí, me gustó mucho lo que escribiste. Sí, qué bueno, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de leerlo y de analizarlo. Bueno, mira, pasa que yo vivo de que me lean, y cuando no me leen me frustro. Entonces yo siempre que llevo alguien me da algo para leer, yo lo leo. Lo lees, qué bueno, ¿viste? ¿Ves? Tú eres coherente, entonces, qué bueno. Es empático. Sí, señor, además. Bueno, más bien más empático como garantizándome que haga lo que espero que hagan conmigo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero sabes lo que sientes cuando no te leen. Te pones en los zapatos del otro, ¿no? Eso, es una mezcla allí. Buenísimo. Mira, fíjate, Blas, yo decía, bueno, que tú como sociólogo, para mí, como yo me dedico a habilidades blandas, para mí la habilidad blanda es fundamental para agregarlo y para que la gente realmente tenga una educación integral. Pero yo quería saber, tú como sociólogo, si tú tuvieras un penso, si tú tuvieras la varita mágica de decir, bueno, mira, yo agregaría esta materia. ¿Qué materia diría un sociólogo que tiene que estar desde que el muchachito empiece a ir al colegio? Wow, es como muy difícil, ¿no? A ver, una varita mágica. ¿Qué sacas ahí del sombrero? ¿Qué materia tú dirías? Sin esto, no habría. Bueno, fíjate, yo pienso que hay que reforzar siempre, lo que más hay que reforzar es la lengua, el lenguaje. O sea, tú le das capacidades de comunicación a la gente, y el tipo puede después hacer lo que quiera. Entonces, igual como las matemáticas. O sea, yo creo que ya, más nada. Y el lenguaje, no solamente, sino por ejemplo, yo al final uno termina valorando, diciendo, coño, es que lo que tiene que ver aquí es una maestra que lea cuentos. Ajá, por ejemplo. Que lea cuentos y que los chamos se imaginen cosas. Entonces, pero lo contrario es una maestra que hace que los chamos repitan y repiten y repiten, que eso es una cosa, pero eso es claro, pero ¿por qué? Porque al final es una señora que está ahí empleada, y con todo respeto, pero entonces lo que quiere es que él pase a objetivo. Vamos a pasar el objetivo. Sí, exacto. Y si el muchachito se te comunica mucho, se te enfrenta, que era lo que hablábamos el otro día, si tú le das mucha apertura, entonces esa maestra que quiere pasar el objetivo, que necesita terminar en 45 minutos, que todo esto, no sabe dirigir eso. Pero qué bueno que coincidas con la comunicación, porque para nosotros, por ejemplo, a lo que yo me dedico, en Del Carnegie, nosotros le damos a la gente autoconfianza y comunicación, y para adelante. Si usted tiene autoconfianza y comunicación, usted va para adelante. Lo demás, usted se lo trae. Claro. Pero con esas dos, qué bueno que coincidamos en la comunicación. Pero es una habilidad. Es una habilidad. Es una habilidad. Yo diría que no sé si en la escuela realmente estén dándole a los estudiantes esa autoconfianza. Yo creo que eso es algo que definitivamente se tiene que trabajar mucho en casa, porque un comentario de un maestro, un profesor, te puede marcar por el resto de tu vida. Sí, ¿no? Lo hace. Y te pierdes en eso, porque a veces uno dice, bueno, si este es el experto, este es el que conoce el tema a profundidad, y este señor o esta señora me está diciendo que yo no sé nada, que a mí me cuesta, que vas a tener que trabajar duro porque si no, no sé qué va a pasar contigo,
Es como que ahí te rompe esa seguridad, ¿no? Entonces hay que reforzarlo bastantísimo en casa, decirle, no, mira, ¿sabes qué? Hay que insistir, hay que tratar, pero yo no me imagino, honestamente, yo no me imagino una maestra diciendo, no te preocupes, no te salió la primera vez, pero vamos a tratar otra vez, no te salió la segunda vez, no te preocupes, vamos a hacerlo otra vez, no. No, pero sí hay, ¿sabes que sí hay? Pero sí hay, y lo que pasa es que yo creo que es una de las cosas que pasa, es justamente la mala interpretación, además el constructivismo. O sea, dice, no, deja que el proceso vaya, y vaina, pero al final no es diluido. Entonces tú dices, o sea, es que yo creo que es el objeto de todas las distorsiones que puede uno ver. Por eso es que yo terminé, yo cada vez que me enfrento al tema, tú dices, bueno, es que yo tenía que terminar deprimido de esta broma, pero deprimido no que me voy a matar ni nada por el estilo, pero yo terminé muy deprimido, o sea, yo terminé, dice, no, yo tengo que migrar del tema, porque la sensación que a mí me daba era como que es demasiado, es una producción de desigualdades, los sistemas escolares. Frustrado, terminaba frustrado. Con tu, ¿cómo se llama? Disculpa, con tu profesión, pues es terrible, porque darse cuenta de eso, siendo sociólogo y sentir esa desigualdad, tiene que ser, o sea, es una disolución, es una frustración, claro. Lo que enfrentarte a eso. Es lo que dice Zelaida, insistir ahí para encontrar un resultado y que puedas ir haciendo, o sea, que se puede ir haciendo algún check, ¿no? Ahora Blas, cuando yo hice porque yo, por supuesto, a quien llamé a Blas, y escuchar a Blas que diga que es un mal necesario, ¿no? Te dice, bueno, ¿Qué? Que la educación. Que la escuela como tal, el colegio, el sistema educativo, es un mal necesario. Y que mata la creatividad. Sí, bueno, mata la creatividad, bueno, es que es como poco humana, ¿no? Si se quiere, ¿no? Porque nosotras cada una se enfoca en cuestiones que requieren, no sé, una parte como más humana del docente. Cuando les enseñas, en tu caso, Zelaida, tú hablabas de que no les enseñan a gerenciar las emociones, ¿no? Entonces el niño no sabe enfrentarse a temas como la muerte. Me lo dijo Blas, que me pareció impactante. Eso, claro, es como muy frontal decir, no, es que no te enseñan a manejar la muerte, a manejar los duelos. Pero perdón, la pregunta es que, ¿de la escuela debería ser eso? Eso yo me pregunto eso. Que la escuela debería hacerlo, yo pienso que sí. Bueno, Blas, si tú te pones a ver cuántas horas pasa un niño en una escuela. El niño pasa, así como aquí es, mientras los papás trabajan, los niños están en la escuela. La escuela termina, se van a un daycare, ¿no? Y... ¿Se van a un Ikea? Daycare. Daycare. Sí, con Ikea. Yo estuve en Ikea hoy. ¿Qué comes? No, los niños se van a Ikea para que sepan cómo hacer las camitas, construirlas. Que ya vayan sabiendo cómo ensamblarlas. No, se van a su guardería, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasas tú con tus niños? O sea, llegas es a cenar, a hacer la tarea y a acostarse temprano porque mañana hay que comenzar. Entonces, el fin de semana sí es donde pasas mayor tiempo con ellos, pero sí, la escuela tiene que tener un poco claro, conectar con las emociones. Yo creo que sí. Y creo que también, bueno, Gaby también hablaba de eso, que a nosotros no tenemos como esa emoción que uno necesita para que te motiva para tener ganas de aprender. Y eso creo que es una carencia en las escuelas. No te enseñan, son tan rígidas que no te enseñan a tener esa emoción que cuando, oye, hoy voy a aprender tal cosa. Se supone que uno no va a querer aprender todo. Hay un tema que te interesa. Claro, pero fíjate tú, por lo menos Blas Antonio hace rato dijo, cuando estaba hablando de enseñar el lenguaje y la comunicación, él dice, yo pusiera a un profesor a leer y a leer y a leer y a leer para que los niños se imaginaran cosas. Ahí está la motivación, ¿sabes? Porque ahí tú se la estás poniendo de alguna forma. Tú te imaginas, te activa la creatividad de una y algo, te crea alguna emoción que de ahí sale, coño, esto me gustó, quiero investigar, porque es que es como una cosa que va engranada con la otra.
¿sabes? Eso es. Entonces es fundamental la emoción y el sentimiento, yo creo. Entonces, pero te despierta en lo que dice Gaby. La gente tiene que tener ganas, tiene que tener una razón de por qué voy para allá. Pero tienes razón, que es tener la vocación, porque entonces es el cuento del profesionalismo que decía Blas, porque entonces, ¿qué pasa? Los docentes son los que, bueno, déjame estudiar docencia porque, bueno, educación porque no tengo más nada que estudiar. Entonces todo comienza allí. Si tú no tienes la vocación y la motivación y las ganas de enseñar, ¿cómo haces? Sí. Matas la creatividad de cualquiera. Sí, pero es verdad, ahorita acordándome de Che, yo recuerdo como él explicaba artística, y el tipo se lanzaba sus dibujos y miraba y todo dramatizado, pero es verdad, lo que estaba era ahí, vamos, enciéndase esa llamita que tienen ustedes adentro. Por ejemplo, con Nicolai y con Vanessa, durante todos sus años de estudio, contados, o sea, son contados los que uno puede decir que marcaron diferencias, que fueron diferentes. Sí, es eso lo que pasa. Pero yo creo que siempre es porque te tienen que enseñar para qué es esto. O sea, creo que siempre te tienen que decir el para qué primero. Hay que pasar los objetivos. Hay que pasarlos, hay que pasar los objetivos. Exacto, entonces no, es decir, ¿para qué primero? Para que la gente diga, mira, quiero ir, como dice Gaby. O sea, es que tienes que querer ir. Si no quieres ir para el colegio, ni que tengas el mejor profesor del mundo. Es una población de chamos súper estimulados. Ajá. Estaba diciendo Gaby el otro día. Carajito como Nicolás, un carajito como una carajita como la sobrina de Gaby, que, coño, son chamos súper estimulados desde el principio. Entonces, los carajos se van a comer el mundo, ¿entiendes? Bueno, pero es que, no joda. Y uno era un poco así también. Lo que pasa es que uno respetaba un poco más, pero uno era muy desafiante, ¿no? Y claro, también el que estaba al frente, coño, mira, ella era sólida. Claro, era sólida. Tenías una cosa sólida, exacto. Pero entonces, la diferencia. Sí, pero la diferencia ahorita es que el acceso a la información es más fácil que antes. O sea, hay una sobrecarga de información constante todo el tiempo. Entonces, claro, como dice yo, cuando llegan al salón de clase, nada les asombra. Y como nada les asombra, y siguen los profesores retardatarios con un sistema que no sirve para nada, sin repitiendo vainas. Exacto, entonces los niños pues ya no aprenden nada, se fastidian. Pobres profesores sudan, ahora sudan ellos. Claro, pero además eso quiere decir que ya la información no es importante. O sea, lo importante es el razonamiento. Es lo que dice Audrey. ¿Entiendes? Es lo que dice Audrey, o sea, es bueno, ¿para qué? Pues, ¿no? Entonces, claro, para eso tienes que tener un docente con una apertura y un corazón grandotote, para que pueda, y además, pero no lo encuentras, o sea, eso es muy jodido, y por eso yo sigo pensando que la sociedad va a seguir encontrando yo no sé qué va a pasar con los sistemas escolares de aquí a 20 años, yo no lo sé, no sé, me atrevería a pensar que van a seguir igual, pues a menos que venga una reforma enorme. En Quebec es fascinante lo que pasa allí. En el año 63 hicieron una cosa que se llamaba la Reforma Parán, la Revolución Tranquila. La Revolución Tranquila. Okay. Y luego hicieron los Estados Generales de la Educación, estando yo ya, en el año 96, 95, 96. Y los tipos se plantean, a mí me parece, por ejemplo, el sistema escolar quebecois como mucho más controlado respecto a los objetivos, pero un sistema como el venezolano, o un sistema, bueno, no hablemos mal de Venezuela, un sistema como el de español, que me parece que son mastodontes, esa burocracia enorme. No, pero sabes que yo creo que, bueno, claro, es desde tu punto de vista, ¿no? Y el punto de vista no solamente es porque nos centramos de una manera, tiene que ver con la experiencia y con la vivencia que has tenido. Yo, la vivencia que he tenido, yo no estudié aquí, yo soy la mamá, yo estoy acompañando a mi hijo en su educación, y yo encuentro que es un poco cuadrada, ¿no? O sea, tú lees los objetivos y tú lees a dónde quieren ellos llevar a los niños y tú dices, esto en papel suena tan bonito, qué increíble. Ellos promueven muchas cosas que son interesantes, ¿no? La autonomía del niño, sí, que tengan la capacidad de analizar y no sé qué, pero no escapan de esos objetivos que tienen que cumplir al final del año. Sí. ¿Cuántos son en el salón? 23. Está chévere, es un buen número.
Sí. Nosotros estábamos diciendo el otro día que éramos 40. Sí, y con un solo profesor. Sí. Sí, pero entonces añade que ese 23, no todos aprenden al mismo ritmo, no todos tienen los mismos intereses. Entonces eso hace que sea un poco complicado el que una sola persona pueda tener control sobre eso. Ahí yo sí siento que ahí hay una falla, pero una falla de la comunicación entre los dos mundos. Pero es que todo comienza, Blas, desde los procesos de desarrollo. Por ejemplo, un niño que nace actualmente no ha llevado a los parques, y el parque es importante para el proceso de desarrollo de todas las habilidades. Entonces, todo como que engrana un poco. Entonces, son niños que no son expuestos. Lo que decía Blas, lo he dicho varias veces, que es responsabilidad del colegio y qué es responsabilidad que no sea del colegio. ¿Qué esperamos? ¿Qué expectativa tenemos? Entonces, lo que acaba de decir Zelaida. Yo, por ejemplo, yo me declaro, literalmente, workaholic, que casi no lo puedo decir. Entonces, lo que dijo Marla hace rato, bueno, pero ¿de quién es responsabilidad que cuando yo llegue a mi casa yo le dedique un tiempo a un desarrollo de valores, de habilidades en mis hijos y tal? Si yo me la paso del trabajo a la cosa, y lo hice por muchos años así. Además que la parte económica y todo eso te obliga a ser así. Yo crié a Oliana estudiando en la universidad y trabajando. Entonces, ¿cuál era el espacio con Oliana? El fin de semana. No, y lo que decía, hablas de lectura de cuentos. Entonces, yo le digo a los papás, hay que leerle cuentos a los niños todo el tiempo. Yo trabajo con lectura de cuentos y trato de eliminar la parte tecnológica, pero todo comienza así, entonces en casa tampoco... En casa, muchas también cosas en casa hay que que hacer deberían cosas. darse. No, bueno, claro, Zelaida, si nosotros resolvemos esta vaina, tú te quedas sin trabajo. Claro. Mejor que demos esta vaina hasta aquí. Sí. Y yo también creo que una cosa del exceso de información también es los sitios donde consiguen esa información, porque ¿qué pasa ahorita? Tú le dices a un niño, léete un libro, y lo primero que buscan en internet, ¿dónde está el resumen de ese libro? Exacto. Búscate tal cosa, ¿dónde está? O sea, todo así, rapidito, porque todo tiene que ser rápido, ya no o sea, no hay paciencia. Sí, no hay aburrimiento, no te puedes Claro, pero si tú entrenas a ese chamo, que son los 5 primeros años de esa plasticidad cerebral, donde tú le metes información, y bueno, eso se instaura. Claro. Ya. Pero no lo hace. Sí, para empezar. No, porque la gente, ¿cuántas veces nos vas a un restaurante y consigues a la mamá que así se sientan y le hacen el iPad o el telefonito? Y los muchachitos son así pero tienen esos deditos así, ching, 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 escogiendo ya, que saben manejarlo mucho mejor que un adulto, ¿no? Mira, pero es que además es más cómodo. Yo recuerdo cuando me ha tocado ser padrastro, una vez me tocó por 4 años ser padrastro. Además nos quisimos mucho con el hijo de mi compañera de ese momento. Yo recuerdo que una vaina era el chamo con computadora y otra era sin computadora. Cuando el chamo no tenía la computadora, era un carajo, no joda, hablaba, interactuaba, era empático. Lo ideal sería que los 2 primeros años no estén expuestos absolutamente a nada tecnológico. Esa es tu recomendación. Eso es lo ideal, claro, eso es lo que recomendamos. Claro. Bueno, y se la damos bien tempranito. Porque mi hijo no estuvo estimulado. Y hasta el sol de hoy, mi hijo, juegos de video. No juega. No. Claro, el problema con eso es lo que discutimos a veces. Entonces, él socialmente está como un poco out. Claro, cuando se lo ve a sus no tiene cómo relacionarse con nosotros porque no juega. O sea, tiene cosas con qué relacionarse, pero la mayoría de los niños, vamos a estar claros, están en esto de los videojuegos full. Claro, eso implica tú uses el tiempo, tienes que los fines de semana programar salida, ir al parque, ir a la montaña, y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Eso es lo que nosotros intentamos hacer cosas así, cosas ese estilo, claro. En el caso de nosotros, aquí la babysitter puede ser el televisor. El televisor que está viendo, porque hay momentos en que, bueno, sobre todo cuando no tienes un apoyo familiar, pues mira, me ayuda. 2 cositas, Marlita. Dale, seguro, dime. Bueno, nada, que lo que te quería comentar, Marlita, que en base a lo que tú hablabas de la empatía,
y que este tema lo propusiste tú, que era el tema de la educación. ¿En qué te ha llenado todo esto? ¿Cuál es la conclusión a que has llegado, si te ha complementado todas las preguntas que tenías? Bueno, voy a decir como dice Blas, esto es bastante difícil ponerlo en un minuto. No, de alguna manera siento que ustedes entendieron lo que yo quería decir con lo que era la empatía. Siento que esta conversación ha sido bastante orgánica, en el sentido de que cada uno de ustedes, dándome su punto de vista, me han mostrado, se han mostrado empáticas con lo que está pasando. Y también me doy cuenta que no soy la única que tiene estas ideas sobre lo que está pasando con la educación. Y tener a Blas aquí, con las opiniones que él nos ha dado, reitera que, bueno, no estoy del todo loca, o no soy una mamá sobreprotectora, sino que tiene sentido esta conversación que hemos tenido. Entonces, me gustaría ahora preguntarte a ti, Blas, que ya para cerrar este podcast, si nos quieres dejar con alguna nota positiva sobre la educación. Claro, yo lo que creo es que porque es verdad, tienes razón, yo creo que hace falta que hablemos cosas también buenas de lo que está pasando en educación. Yo confío mucho en lo que puede pasar con la gente. Yo confío mucho en lo que puede pasar en la sociedad en general. O sea, yo creo que al final la gente resuelve, la gente se resuelve, la gente anda su camino y aprende. De hecho, es la historia nuestra. O sea, la historia de cada uno de nosotros 5 es esa, ¿no? O sea, nosotros hemos llegado a cosas y hemos hallado camino para estar aquí. Ninguno de nosotros es un asesino, es un ladrón. Ninguno de nosotros somos gente buena. Que creo que al final es mejor ser bueno que ser buen profesional, pero yo creo que es mejor ser bueno. O sea, sí. Y de verdad que bueno es, yo creo que darse la oportunidad de transitar hacia eso, hacia criticar, darse la oportunidad de criticar, hacerlo así como lo has hecho, como lo han hecho ustedes, desde lo que están pensando, desde el tema de la empatía, pero tampoco poniendo todos los huevos en esa cesta. O sea, yo no creo que la escuela tenga que resolver el tema de la emocionalidad respecto a la muerte, por ejemplo. O sea, porque además cuánto nos ha costado a nosotros, por ejemplo, llegar allí. O sea, y yo no estoy seguro que la escuela tenga capacidades. Yo creo que también cuando se le ha, por ejemplo, depositado tanta responsabilidad a la escuela, lo que tiende a pasar es que se abandonan espacios que uno tenía que haber resuelto. Por eso que digo, yo creo que no le pongamos tanto los huevos todos los huevos en esa cesta, porque corremos el riesgo de que se rompan y que si se rompen no pase nada. Entonces, más bien es como entender que la educación no solo sucede en la escuela, sucede en otros ámbitos y en otros ámbitos laborales. Hoy día es en todos lados, ¿no? Hoy día en un videojuego hay educación, en YouTube. O sea, tenemos el mundo en Internet. Oh, Dios mío, o sea, eso es maravilloso. Tú no sabes lo que yo me la paso. A mí me pagan por aprender, pues por estudiar. Y yo estoy feliz con YouTube. O sea, yo con YouTube y con ¿cómo se llama? Y con Internet en general. Con el acceso que yo tengo porque estoy en el instituto a bibliotecas es una cosa insólita. Y yo estudio y bueno, pero claro, pero por eso yo creo que estimular sobre todo las formas de aprender y que ustedes hagan también su trabajo, cada quien haga su trabajo desde donde está, ¿no? Desde su espacio, claro. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chévere. Blas, de verdad, me encantó tenerte aquí, he disfrutado muchísimo esta conversación. Me gusta lo que acabas de decir y sí, efectivamente,
cada uno tiene su rol en esto, ¿no? No lo podemos poner todo hay que asumir como la responsabilidad, y no ponerlo todo en una cesta. Eso me gustó mucho. Y siento una cochina envidia que no pueda ser como tú, que te pagan por estudiar, porque yo sería feliz. Bueno, ha tenido muchos costos, por lo menos 2 divorcios, así que... Y no todo el mundo entiende, y no todo el compañera o compañera entiende esa vaina. Claro. Y mucha soledad también, ¿sabes? O sea, pero está bien, no me enrolla. No, claro. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo para terminar con nuestro podcast? Bueno, yo podría agregar, Blas, que bueno, encantador de verdad tenerte, súper elocuente, parece que hubieses hecho podcast toda tu vida, porque lo siento como tan fluido, tan relajado, con tantos comentarios tan asertivos, tan puntuales, de verdad que es fabuloso. Muchísimas gracias Zelaida por prestarnos al hermano. Claro. No, un placer. Gracias a Dios que lo tengo ahí siempre, a la mano. No, y gracias a Blas Antonio por haber aceptado la invitación también. Así es. Claro. Así es. No, pero es un honor, o sea, ser el primero. No. Eso. ¡Terminamos! Oye, mira, la felicidad no pudo por esa iniciativa, pues. Edgar, hola Edgar Antonio. Hola, Zelaida, Josefina.